Buen día, mis hermanos en Cristo. Es un saludo de parte del pastor Aner González, quien pastorea en la Iglesia Cristiana Ríos de Agua Viva de Caracas, en el municipio Baruta. En esta oportunidad agradezco a todos los que están involucrados en esta invitación. Gracias por invitarme y poder compartir con ustedes algo de lo que Dios me ha dado para este tiempo. Yo quiero, le he puesto como título a esta exposición, a este compartir, a esta reflexión, he llamado La Iglesia, realidad o ficción en el siglo XXI. Y está fundamentada en un texto muy conocido del Sermón del Monte, Mateo 5:13. Se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Jesucristo está aquí hablando y él dice: ustedes son la sal de la tierra. Pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Voy a hacer algunos comentarios exegéticos del texto antes de entrar a la reflexión que quiero compartirles en esta mañana. En primer lugar, quiero compartir un poco del contexto, porque este texto que estoy aquí leyendo de Jesús, esta palabra de nuestro Señor Jesucristo, está dentro de una sección del libro de Mateo llamada el Sermón del Monte, que se enmarca dentro del mensaje que predicaba Jesús, el reino de Dios. Con el capítulo 5 se inicia un sermón dirigido a las multitudes que abarca los capítulos 5, 6 y 7 y que tenía como centro la ética del reino de Dios. Eso es lo primero que quería comentarlo. Ya podemos recordar que en Mateo 4:17 y también 4:23 se menciona que Jesús llegaba a Galilea y andaba predicando precisamente el evangelio del reino de Dios. Ese era su mensaje, era el centro de su mensaje. Este párrafo también tiene una estrecha relación con el anterior. Si ustedes ponen atención y tienen sus Biblias abiertas allí en el texto que estamos comentando, se van a dar cuenta que el pronombre vosotros, que usa la versión Reina Valera, Biblia Textual y otras, esta versión Nueva Traducción Viviente usa ustedes, el pronombre de segunda persona del plural, se usa en los versículos 11 y 12, como también ahora en los versículos 13 y 14. El vosotros, que aparece allí como sal de la tierra y como también luz del mundo, también aparece allí en los últimos versículos del capítulo 5, versículos 10, 11 y 12, para referirse pues a la comunidad, a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Jesús le está diciendo: ustedes, los participantes del reino, perseguidos, los que escuchan mi mensaje, son también la sal y la luz del mundo. Ahora, con este párrafo que continúa. Dese cuenta de otro detalle bien interesante aquí en el texto, que la afirmación de Jesús está en indicativo, en presente, activo, indicativo. Él afirma: ustedes son la sal de la tierra. Y eso indica una condición existente, presente en la vida de los discípulos. Es parte de nuestra naturaleza de discípulo de ser sal. Algo que es real en nosotros, que ya es parte de nuestra identidad, de nuestra naturaleza, y que está siempre en nosotros. No olvidemos ese otro detalle del texto. Hay otro detalle allí bien interesante en el texto que tiene que ver con la metáfora que hay ahí. Que la metáfora nos dirige hacia las variadas características de la sal, pero el contexto nos indica a cuál característica se refiere. Vosotros sois, o ustedes son la sal de la tierra, ¿verdad? Pero más adelante dice Jesús: si la sal pierde su sabor, entonces podemos darle muchos usos a la sal como un elemento, una sustancia que sirve para sazonar los alimentos, que sirve para
para purificar, que sirve para limpiar, que sirve para preservar la comida y muchos otros usos que se le haga a la sal, como para el uso de la fertilización, etcétera. Pero aquí, de acuerdo al contexto, pareciera que Jesús está pensando en la sal como un elemento que preserva, perdón, que preserva y también que sazona, da sabor a las comidas. Bueno, hay que interpretar esta figura, este uso metafórico de sal, no como un uso literal, para referirnos a que aquí la sal, la iglesia, la comunidad de los discípulos del reino como sal son instrumentos de Dios, son vasos en las manos de Dios para causar una influencia en lo que tocan, para que la gente encuentre sentido, para que la gente le encuentre significado a la vida, para que la gente corrija y encuentre un camino correcto de acuerdo a los valores del reino. La sal es una figura que indica que la comunidad, la iglesia es un factor de influencia, un factor de cambio, un factor de transformación en lo que toca. Y es importante que tengamos presente la idea de esta figura. Y para terminar, los comentarios, digamos, exegéticos del texto. Aquí rapidito, brevemente, un texto que a lo mejor todos ustedes conocen, lo habrán estudiado cientos de veces, lo habrán explicado, enseñado, predicado muchas veces, lo saben de memoria, pero sin embargo no está de más hacer un comentario rápido acerca de esto. Es que la efectividad de la sal es algo condicional. Si la sal no mantiene su función de preservar, no tiene ninguna utilidad, y lo dice Jesús, pues si la sal no pierde su sabor, ¿para qué sirve? Entonces, los discípulos solo pueden cumplir su misión de ser sal si mantienen o si retienen firmemente esa virtud de ser sal, de afectar a otros, de influenciar a otros, de tocar la vida de otros, de afectar el entorno que le rodea. Así que eso fue un recorrido rápido para que entremos digamos, en materia acerca del tema que estamos tocando, que tiene que ver si la iglesia de Cristo realmente, la iglesia conformada por los discípulos del reino, realmente es una realidad la iglesia, o simplemente la iglesia es una ficción, dejó de ser, es un mito, no existe, es inútil. Y vamos a pensar y a reflexionar sobre eso, hermanos, porque es un tema muy importante en este tiempo sobre el papel de la iglesia en la sociedad. Hoy más que nunca, en un mundo convulsionado por la crisis sanitaria, económica y política, las preguntas nuestras deberían ser, ¿hay futuro para la iglesia? ¿Realmente la iglesia tiene futuro? La iglesia tiene respuestas para los desafíos que tiene la gente de hoy. La gente encuentra en la iglesia una opción, o la iglesia realmente en nuestro tiempo, en nuestra sociedad, es completamente inútil porque ha perdido todo su potencial para afectar la vida humana. Si eso es así, entonces la iglesia ha llegado a un estado, yo diría, miserable, porque de inútil, de no servir para nada, porque según las mismas palabras del Señor, estamos bajo juicio porque no hacemos la voluntad del Padre. Si la sal no funciona, si la sal no es la iglesia, la comunidad del reino, la comunidad de los discípulos, no ejerce una función en el entorno que le rodea, está inútil. Dese cuenta que yo puedo recordar de manera aquí muy rápida lo que ha pasado con las iglesias en América Latina que han tenido mayor crecimiento, como las iglesias de Centroamérica. El Salvador, Guatemala, Costa Rica, etcétera, son iglesias que su porcentaje de cristianos evangélicos en la sociedad está por encima del 30%, 30, 40 y aún 50%. En un momento se llegó a decir que Guatemala había llegado al 50% de crecimiento de la iglesia, de cantidad de evangélicos. Recuerdo un pastor que me contó que estando en Guatemala, él quiso hacer una prueba en la ciudad de Guatemala, una prueba, y le preguntó a la gente que estaba por la calle, y él pudo verificar, preguntando él mismo, pudo contactar que ciertamente Guatemala era una ciudad casi 50% cristiana evangélica. Sin embargo, nosotros vemos en este tiempo que el impacto
el impacto que el crecimiento de la iglesia en cuanto a masa, a cantidad de personas, no ha tenido el mismo efecto en un crecimiento que haya afectado realmente el entorno, la sociedad, las universidades, la educación, la seguridad social, etcétera. No se nota y eso es lo que no queremos. Recordamos aquí que este texto de Mateo 5:13 está dentro, o es la continuación de las bienaventuranzas. El Señor Jesucristo, cuando comenzó su Sermón del Monte, inició su Sermón del Monte haciendo referencia a las cualidades del carácter de un discípulo del reino. Yo llamo estas cualidades las cualidades de Cristo. Y mencionó 8 bienaventuranzas que definen ese carácter que debe tener un discípulo del reino. Ese carácter, si se desarrolla, va a causar un efecto. El carácter de tener, por ejemplo, bienaventurados los pobres de espíritu hace referencia a felices, bendecidos aquellos que asumen una absoluta dependencia de Dios, que entienden que a menos que dependan de Dios no pueden hacer nada. O bienaventurados los que lloran, los que les duele lo que está pasando, los que son sensibles al padecimiento del entorno. O bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, los que tienen hambre y anhelo de que las cosas cambien. O bienaventurados los compasivos, o los puros, o los que construyen la paz. Dese cuenta que esas cualidades, tan pronto Jesús termina de mencionar esas cualidades, llega sigue diciendo, ¿verdad? Hablando del mismo grupo de personas que deben reunir esas cualidades, sigue diciendo en el versículo 13, vosotros sois la sal de la tierra. Ustedes son los llamados como comunidad, como iglesia, como congregación, como los discípulos del reino, a ejercer una influencia extraordinaria, poderosa en la vida de los pueblos, en la cultura, en la sociedad, en las instituciones, en la familia, en todos los entornos donde están los discípulos del reino, deben causar un impacto. Y si no lo causan, es inútil. Así que yo soy de los convencidos de que cuando la iglesia de Cristo está siendo realmente la iglesia, donde los discípulos del reino están viviendo los valores de Cristo, es imposible que la iglesia no afecte el entorno, es imposible que la delincuencia no retroceda, es imposible que la familia no se fortalezca, es imposible que la gente no sea mejores ciudadanos y las sociedades cambien. Realmente hay un efecto real y lo hemos visto a través de la historia, donde las naciones que tuvieron la mayor influencia del cristianismo fueron naciones que más progresaron, que más tuvieron un impacto real dentro del mundo en el cual viven. Entonces, entrando un poquito más en materia, hermano, algunos desafíos que existen fuera de la iglesia. Yo quisiera hablarles de algunos desafíos, hay unos cuantos, solo para mencionarles algunos. Creo que los que estamos en el contexto de Venezuela tenemos que responder. La iglesia tiene una preocupación, tiene que decir algo con relación al totalitarismo del socialismo que gobierna en este país. Yo creo que no podemos quedarnos callados, tenemos que tener una respuesta bíblica, no es una cuestión de parcialidad política, sino una posición clara con respecto a ese tema. Si les sigo mencionando otros ejemplos de cosas que tenemos que dar respuestas, por ejemplo, la teoría de la diversidad de género. Esa para mí es una teoría, simplemente una teoría, eso no es nada comprobado que existe diversidad de género. Simplemente que, bueno, es una tendencia mundana, actual, que va contraria a los principios de la Biblia y simplemente tenemos que tener una respuesta bíblica a esa dificultad o ese planteamiento que nos hace el mundo ahora. La iglesia no se puede quedar callada, de lo contrario, vuelvo a repetir, no sirve para nada. Sabemos que este país se ha desangrado con una inmigración bien importante, algunos hablan de más de 5 millones de personas que se han ido del país producto de la crisis que vivimos. Bueno, esta crisis profunda, muchas veces ni sabemos, como ha ocurrido en otras partes del mundo, que la inmigración ha sido, digamos, estimulada, ha sido hecha a propósito, se ha obligado a la gente a salir por causa de un interés político.
o ideológico. Bueno, siguiendo y mencionando otras situaciones que creo que vale la pena mencionar, podemos decir el problema de los medios de comunicación que en algunos países y también como el nuestro están siendo manejados en su mayoría manipulados, no hay libertad de expresión y los medios de comunicación se manejan para controlar las multitudes con diferentes clases de pensamientos y para conducir a la gente hacia un propósito determinado. Si seguimos hablando de dificultades, la miseria que nos rodea, que crece en nuestro entorno, también nos debe decir algo. La Iglesia tiene que tener alguna respuesta. La inflación que no tiene freno, descontrolada, la más alta del mundo que tiene Venezuela, la inseguridad personal, el terrorismo, la destrucción del medio ambiente, y yo puedo mencionar un montón de asuntos. La pérdida de las libertades fundamentales, el fracaso de las instituciones nacionales como las internacionales, la ONU, la UNESCO, la OMS, y todas aquellas instituciones que supuestamente tienen que dar respuesta al problema de la vivienda, de la seguridad, de la salud, al problema del consumo de droga, y hay tantas cosas, del empleo, de la economía, y bueno, la mayoría de las instituciones son un fracaso, ya no vemos éxito. En Venezuela hay un problema también que es la invasión de fuerzas extranjeras, grupos guerrilleros, grupos extraños a nuestra patria que están aún gobernando partes importantes de Venezuela. Y para terminar esta larga lista, y no estoy diciendo que estoy mencionando todas las cosas que deberíamos nosotros de alguna manera hablar, puedo hablar de la adicción que existe ahora hacia la tecnología moderna. La tecnología es buena, ha sido útil, la estamos usando hoy, nos estamos beneficiando de eso, en este momento lo estamos haciendo y la apoyamos. Sin embargo, también tiene su cara negativa, los problemas de adicción, los problemas de cómo los jóvenes y los adultos también han caído en un terrible problema de adicción a la tecnología, a la red, al teléfono, a la tableta, a la computadora, y hay una esclavitud que tiene también algunas consecuencias y algunos problemas serios que tenemos que también responder. Si yo me traslado del entorno de la iglesia, lo que está fuera de la iglesia, y entro a la iglesia, también puedo comentar muchísimos problemas. No nos creamos que la iglesia nos está padeciendo dificultades muy profundas, dificultades que debemos resolver. Mira que actualmente nuestra iglesia, la iglesia de Cristo, está en pecado. Mira, yo puedo mencionar que en este año, solamente en el año 2020, la prensa aquí en Venezuela 2 veces mencionó la detención de pastores que están abusando sexualmente de niños, uno en Barquisimeto y otro aquí en Caracas. Esta misma semana la prensa habló de este pastor aquí en Caracas que fue apresado por abusar de una niña creo que de 11 años. Yo oí en algún momento una noticia en CNN cuando un sacerdote protestaba y decía, bueno, si somos más de 3.000 sacerdotes en el mundo que han sido acusados de pedofilia, pero mira, vean también a los protestantes, dijo él. Vean el mundo protestante. Y de verdad, cuando yo escuché eso, yo dije, no, él tiene razón. Ya yo he escuchado casos recientes en República Dominicana, en México, en Argentina, de ministros que se hacen llamar ministros del Evangelio y son unos corruptos, unos violadores, unos abusadores, y es una realidad que no podemos negar. En la iglesia, dentro de nuestra iglesia, la iglesia de Cristo, hay pecados profundos, y yo puedo salir del pecado y podría mencionar muchos pecados como los que están usando el dinero de manera indebida, incorrecta, los que les encanta la fama, los que se presentan como ministros prepotentes, todopoderosos, que se saben todas y que están por encima de todo el mundo. Pero también hay una falla muy grande en la iglesia, que es un liderazgo no capacitado. Un estudio de hace como unos 2 años
decía que en América Latina el 70% de los pastores no estaban formados bíblicamente, teológicamente, no tenían una instrucción formal para prepararlos para la tarea ministerial. Si eso se mantiene, si eso es verdad, esa información que dio este ministerio, hay una situación muy delicada. Yo creo que tiene razón en gran parte, no tengo idea cuánto sea el porcentaje en Venezuela, puede ser igual, poco menor o quizás más. Pero si, por ejemplo, en Venezuela se habla de 18.000 iglesias, 19.000 iglesias locales, y el 70% de esos pastores no están bien formados, bueno, lo más seguro es que no tendremos iglesias bien instruidas, porque lo que sí es cierto es que hay mucha ignorancia en la iglesia de la Biblia, y se debe mucho a que los mismos ministros, los mismos pastores, los que les corresponde enseñar la palabra, no la saben manejar. De verdad carecen del conocimiento mínimo necesario para el manejo de la Biblia, y de eso vamos a hablar un poquito más adelante, solamente lo estoy mencionando. El discipulado es un problema. Hace un tiempo estuve trabajando aquí en Venezuela haciendo encuestas con el Ministerio Amanecer, y tuvimos la oportunidad de visitar muchos estados, de hacer estudios en muchos estados de Venezuela. Y recuerdo que en esas encuestas, una de las preguntas fundamentales era cómo era el discipulado, qué tipo de discipulado se desarrollaba en la iglesia local. Y no se me olvida cuando algunas iglesias decían que en su iglesia no existía el discipulado. Cuando en otra, estudiando una maestría, yo estuve haciendo una tarea acerca del discipulado, y me enviaron, la tarea era entrevistar a 12 pastores con relación al discipulado. Y resulta que de los 12 pastores que entrevisté, un solo pastor me pudo explicar con profundidad y con certeza bíblica lo que era el discipulado. El resto de los demás pastores, para ellos discipulado era el uso de un manual, el estudio de un manual cada semana, las 12 clases de catecúmeno, como decíamos antes, y la persona que pasaba por esas 12 clases ya estaba discipulado. Bueno, quiero decirle a estos hermanos que todavía siguen con esa construcción, que con un libro se puede discipular, que eso no es bíblico. Que, bueno, si tenemos pastores que creen así, ¿cómo tenemos iglesia? Entonces, una de las dificultades más profundas que tiene la Iglesia de Cristo para hacer una iglesia que sea sal, que responda, es que, bueno, el discipulado no existe. Si no hay discipulado, ¿cómo se puede producir un creyente maduro? Y mucho menos tener una iglesia madura. Entonces, lo cierto es que en Venezuela no hay ni discípulos maduros. Bueno, no te voy a decir que no hay, sino que en la mayoría, el grueso de la iglesia no está produciendo un discípulo maduro, ni está produciendo una iglesia madura, y ese es un problema serio que tenemos nosotros como iglesia para poder estar preparados para ser sal y ser de impacto. El modelo de iglesia madura que muestra el Nuevo Testamento no se ve en muchas iglesias. Yo puedo decir con toda libertad, por experiencia, por lo que conozco, que muchas iglesias locales son un club, son otra cosa, una fraternidad, donde se sienten muy felices allí para tomar el té, tomar café, jugar toda semana, reuniones hasta para jugar dominó, pero no son la iglesia de Cristo porque ignoran completamente lo que dice el Nuevo Testamento. Si hay otras cosas que vemos en la iglesia local, es que muchos grupos están totalmente ajenos al entorno donde viven. Sí, pueden vivir un entorno de pobreza, de prostitución, de tráfico de drogas, y esa iglesia no tiene nada que ver con eso. No, eso no es problema mío, es un problema del gobierno, de la policía, de Dios, pero la iglesia no tiene nada que ver con eso. Cuando debe ser todo lo contrario. Si hay un problema de prostitución en mi sector, la iglesia tiene que acercarse a las prostitutas, a ver cómo a proclamar el evangelio, a ver si se convierten, si se apartan de ese modo de vivir. Si hay un problema de violencia hacia la mujer o hacia los niños en la comunidad, deberíamos tener alguna respuesta, pero no se nota que muchas comunidades están allí como un edificio donde la gente se esconde allí, canta, alaba, salta, y vuelve a salir a sus casas y regresan, sin ninguna relación con el entorno. Yo estuve en la experiencia de
en una de las iglesias que Dios me permitió empezar desde cero, empezar visitando. Llegué a una casa de un hermano en Cristo que era pastor también, y desde esa casa yo empecé a visitar sus vecinos, uno casa por casa. Y aún viviendo en la casa, saliendo de la casa del pastor, fui a la primera casa que estaba al lado, y cuando toqué la puerta y me apareció una persona que me atendió, nos sentamos a conversar con el propósito de que yo le compartiera el Evangelio. Él me decía, oye, pero me dio dos cosas tristes con relación a su pastor vecino. En primer lugar me dijo que su vecino nunca le había hablado de la fe. Y, y en segundo lugar, y que no quería ser un cristiano como ese vecino, porque ese vecino le gritaba y le decía malas palabras a su esposa. Y realmente ese tipo de cosas son comunes, pasan muchos de eso. No estamos diciendo que eso no pase, seguirá pasando, pero son ejemplos en una oportunidad me mudé a un lugar, y cuando yo llegué, lo primero que hice fue visitar a los vecinos para conocerlos y saludarlos. Y él me preguntó si la persona que vivía en esa casa anteriormente también era evangélica. Yo le dije que sí. Y él me dijo, pero era un evangélico raro que nunca nos saludó. Bueno, lo creamos o no, muchas de las iglesias en nuestro país son muy iglesias aisladas, son como iglesias extraterrestres que no tienen contacto con su entorno, con su realidad, y eso no puede seguir así. Que seamos una iglesia insensible a los problemas del mundo, con poca influencia en nuestra sociedad, y como consecuencia una iglesia que no es opción para la gente, que muestra que no le importa a la gente, por supuesto. De lado y lado, de afuera hay gente que no le importa a la iglesia no existe. Por ejemplo, yo digo, en nuestro país, ¿por qué no nos convocan como iglesia a participar en las decisiones, en la resolución de los grandes problemas del país, como ocurre en otros países de América Latina? Me consta como en Colombia y en otros países, en Perú, en medio de los conflictos más grandes de la nación, han convocado a la Iglesia de Cristo a participar de una manera muy, muy importante en la resolución de los problemas. Pero nosotros, bueno, no estamos participando como se dice. Hay una participación política de algún grupo de pastores, pero que tengo mis divergencias con relación a esa forma de hacerlo. Y por último, bueno, una iglesia que no es útil, que no funciona, que no crece, donde la gente se siente que no madura, que no crece, que no le afecta el Evangelio, bueno, termina que la gente se desanima y abandona la iglesia. Y también hay un alto porcentaje. Un estudio reciente que escuché de un pastor amigo decía que muchas iglesias en medio de la pandemia habían disminuido su feligresía, que muchos habían abandonado la iglesia, se habían ido, habían aprovechado la oportunidad y no se han conectado más con su iglesia. A pesar de la iglesia virtual no había más contacto, habían acudido se habían mudado para otras iglesias, para otros grupos, y ese tipo de cosas está pasando. Hay otros desafíos que no solo tienen que ver con lo exterior, sino hay desafíos que tienen que ver con lo personal, con lo más individual, con lo más pequeño. Pues cada individuo que forma parte de la iglesia, ahorita en este tiempo de pandemia, uno pudo notar cómo las personas, había mucha ignorancia para actuar ante situaciones difíciles. Y muchas personas de la iglesia de Cristo, de la supuesta iglesia que debería ser ejemplo y modelo y diferente en medio de esta tragedia, muchos cristianos no sabían qué hacer. Algunos mostraron aún desmotivación para vivir. En mi propia familia hubo alguien que se quitó la vida prácticamente, no se dejó de comer hasta que se murió porque estaba muy desmotivado, no quería más vivir. No estaba enfermo, simplemente dejó de tener sentido la vida para él y dejó de comer. Hay mucha gente con rabia, con frustración, que en medio de todo esto se ha vuelto agresiva, violenta, y cristianos así, que explotan, que han maltratado a su esposa y a sus hijos, porque, bueno, los diferentes factores, hay mucho miedo, las falsas noticias y todo lo que nos rodea en este entorno, con informaciones de todo tipo que amenazan nuestro presente y futuro, de verdad nos afectan. Algunos estamos muy preocupados cómo vamos a sostener nuestra familia. Aún hay pastores que
que necesitan reunirse de alguna forma porque sus iglesias que están en el campo, en otros sectores, no se reúnen, no pueden ofrendar, y no pueden ofrendar, no pueden sostener el pastor. Ese tipo de cosas. Muchas personas han perdido sus familiares, o muchas personas, su familia se ha ido del país, han perdido su trabajo y hay mucha tristeza por lo que se ha perdido. Y por fin hay mucha inmadurez de los mismos creyentes para afrontar las gigantescas luchas que tenemos en este tiempo. Hay unas luchas muy gigantes, muy terribles, que no hemos podido enfrentar. Entonces, hermanos, dejemos ya, es suficiente ya comentar y meterlos en el cuadro de nuestra realidad como iglesia y meternos en el texto de lo más profundo, pues. Porque ¿cuál va a ser, según este texto bíblico de Jesucristo, cuando dice ustedes, los discípulos del reino, deben ser la sal de la tierra, deben ser la comunidad que debe causar influencia en el mundo que les rodea? Entonces, yo estoy convencido, no tengo ninguna duda, yo no soy lo que creo que la iglesia es una ficción, yo creo que la iglesia hoy más que nunca, la iglesia de Jesucristo es absolutamente pertinente para lograr un efecto real en el entorno, y yo quisiera, invitarles a reflexionar, a que juntos pudiésemos, este diálogo nos lleve a pensar un poco y a ser más proactivo en la búsqueda de respuestas y a mover a nuestras iglesias más a la acción. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Yo estoy convencido hoy más que nunca que los discípulos de Cristo son los que bajo la autoridad de Cristo, como comunidad, como iglesia, como cristianos, avanzamos juntos con poder para establecer el reino de Dios en toda la tierra. Ya hemos dicho que, de acuerdo al texto, que por naturaleza somos un factor divino, un factor de influencia, un factor de poder, un factor para cambiar, para que las cosas cambien. Eso no está en discusión. En otras palabras, tenemos la naturaleza, la capacidad de transformar nuestra realidad, y es necesario que creamos eso, que entendamos eso y que esa verdad se integre a nuestra existencia como un valor de vida, y nuestra forma de vivir como iglesia sea una forma de influencia a nuestro entorno con toda nuestra fuerza. Yo creo que jamás la indiferencia, nunca la apatía, la falta de compromiso por lo que está pasando, jamás son opciones para nosotros. Necesitamos realizar un diagnóstico de esta realidad, por eso este pequeño recorrido, rapidito, porque no es una lista acabada, faltan muchas cosas que podemos mencionar, pero tenemos problemas, tenemos dificultades muy serias en este mundo. Nos ha tocado vivir en un momento muy particular de la historia y estamos llamados a responder. Entonces, yo quiero que pongan mucha atención a estos puntos prácticos que quiero compartir en esta oportunidad con ustedes, para que piensen y podamos hacer algo específico. Yo quiero, en primer lugar, hablarles acerca de la verdad. Yo estoy convencido que tenemos que buscar, creer y defender la verdad. Mira que la mentira se está vendiendo en este momento en todos los ámbitos de la sociedad, por todas partes, el sistema educativo, los medios de comunicación, el internet, las redes, las instituciones como la UNESCO están vendiendo mentiras. Y bueno, nosotros tenemos que hacer algo. Y recuerden que cuando una mentira se repite muchas veces, una mentira se está repitiendo constantemente, entonces, bueno, la gente ya lo asume como verdad. Eso fue un axioma político del pasado, del siglo pasado, de mitad del siglo pasado, que tuvo mucho éxito, especialmente con el nazismo alemán. Cuando una mentira se repite, la gente llega un momento que lo asume como verdad. Y aún ese axioma se está usando con mucha fuerza en este tiempo. Se está repitiendo la mentira, de que no hay dos sexos, pues, sino hay infinidades. Ya la lista no sé cuándo va a terminar, todas las posibilidades que ahora se están abriendo. Bueno, es una mentira que se repite, la mentira de que el matrimonio
no tiene sentido, ya no tiene sentido casarse, ya lo que pueden existir relaciones por conveniencia y bueno, esa es otra mentira. La mentira de los que impulsan el aborto y etcétera. Hay muchas mentiras, no vamos a mencionar tantas, pero nosotros los cristianos sí creemos en la verdad, creemos que la verdad existe y creemos que la verdad está revelada por Dios. Nosotros lo creemos, eso lo creemos con toda confianza y seguridad. También creemos que la verdad hay que tomarla en serio, hermano. Y esa verdad que Dios nos ha revelado no podemos tomarla a la ligera. La iglesia tiene que creerla, tiene que vivirla, tiene que defenderla, tiene que proclamarla con fuerza en este tiempo que nos ha tocado vivir. Entonces, ese es el primer punto que yo quiero poner en la mesa para nuestro conversatorio, la importancia de que nosotros defendamos la verdad. Y vuelvo a repetir, la verdad existe, la verdad está revelada por Dios, la verdad es absoluta y nosotros, esa verdad que Dios nos ha revelado a través de su palabra, es la verdad que defenderemos, creeremos y viviremos para la gloria de nuestro Dios. Así que vamos a asegurarnos que estamos en la verdad, que estamos predicando la verdad, que estamos viviendo la verdad y vamos a defenderla con toda nuestra fuerza, aun si eso significa pagar con nuestra vida. Ánimo, es el tiempo de defender la verdad ante tanta mentira. En segundo lugar, yo quiero animarles a todos los que me están escuchando en este tiempo, que tenemos que conocer profundamente la Biblia. Yo creo, estoy completamente convencido, he tenido que, en algunas exposiciones que he hecho en algunos ambientes, digamos, presenciales, he tenido que desafiar y hacerle preguntas a personas que no creen lo que estoy afirmando. Yo creo que la actual generación evangélica es muy ignorante porque ni lee ni estudia la Biblia profundamente. Yo recientemente le hice una pregunta a unas 12 personas de quienes habían leído la Biblia completamente y solamente 2. Y de las 12 personas, por lo menos 6 han estado toda la vida, nacieron en un hogar cristiano, han estado toda la vida en la iglesia y aún así nunca habían leído la Biblia una vez completa. Entonces, es una característica de este tiempo que la iglesia de Cristo dependa demasiado de los pastores, porque la iglesia de Cristo no se les está enseñando a amar la Biblia, a profundizar, a tener apetito por la palabra, leerla, conocerla profundamente. Esa es una dificultad seria. Y lo peor que existe en la iglesia es que los pastores, los maestros, los que les corresponde enseñar la Biblia, oiga bien, no la saben interpretar correctamente. Hay pastores, yo puedo recordar una historia, una situación que me pasó en alguna parte de Venezuela, que no quiero mencionar para no herir a nadie. Les puse a hacer un ejercicio, estaba enseñando hermenéutica, y les puse a hacer un ejercicio de interpretación de Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo y que ha dado suyo. Y estamos leyendo la versión de la Reina Valera 60, ese texto, y cada uno debería, yo les puse un ejercicio de identificar las palabras primero lugar, un ejercicio de español, pues, de gramática española, de sintaxis, un ejercicio, y yo les puse, dígame que es de, que es tal manera, cada uno, bueno, de es una preposición, así, cada uno debía decirme cada. Y los pastores empezaron a compartir. Cuando llegó un pastor que llegó y dijo, bueno, de tal, hermano, es lo contrario al por mayor, así dijo. Yo no pude dejar de reírme, al final tuve que pedir perdón porque me dio una crisis de risa. Un pastor que tenía una de las iglesias más grandes de esa ciudad, me para decir que ese de tal lo juntó, que está separado, porque el tal está distanciado del de, y él juntó las dos palabras y que para eso significaba al por menor. Dios de toda gloria. Si los ministros, ese ministro de una iglesia como de 500 personas, predica la palabra, una persona que no sabe identificar ni una palabra en una oración. Hay personas que no saben identificar qué es un verbo, qué es un sustantivo, qué es un adjetivo. No entiendo cómo pueden comprender lo que leen cuando no saben lo que están leyendo.
Entonces, hay una especie de analfabetismo en cuanto al manejo de la escritura. Y por supuesto, al no saber interpretarla, tampoco sabemos enseñarla, no sabemos aplicarla a nuestra vida, no sabemos utilizarla dentro del ministerio. Entonces, hermano, si no hacemos eso, las consecuencias en la iglesia van a ser terribles en este momento de la historia de la iglesia, empezando por el hecho de que una de las repercusiones de eso es que, bueno, las falsas doctrinas comienzan a crecer, se empiezan a enseñar cosas que son totalmente ajenas a la verdad, falsas completamente, como aquel pastor que estaba enseñando que la expresión talita cumí se refería a un manto, a un paño que tenía poder no sé, para sanar enfermos. Y bueno, cualquier cosa se puede inventar cuando no se maneja la Biblia, cuando no se conoce ni el propio lenguaje español, ni conocemos palabras, el propio lenguaje que leemos, y tenemos un serio problema con nuestros pastores que no están preparados para enseñar la Biblia. Si no la sabes interpretar y la estás enseñando, vamos a tener serios problemas. Y uno de los problemas es que nuestras iglesias que supuestamente llenas de cristianos, algunos están muy contentos diciendo que hemos crecido. Y, bueno, gloria a Dios, porque hay grupos, iglesias en Venezuela ya que tienen 3.000, 4.000, 5.000 personas sentadas. Qué bueno que eso ocurra, pero si esos cristianos no están siendo enseñados correctamente la palabra, ¿cómo tú me garantizas? ¿Cómo me garantizas que son cristianos? Que realmente pertenecen a Cristo, que son seguidores de Cristo genuino, verdadero. Un estudio en los Estados Unidos determinó que el 50% de los que están sentados en las bancas de la iglesia en los Estados Unidos no eran creyentes. Realmente no habían entendido que era la salvación por la obra de Cristo. Tenían la confianza en la religión, en lo que hacían para Dios. Tenían la confianza en que habían dejado de hacer cosas o que estaban haciendo cosas para Dios, y en eso basaban su confianza. Y esa persona, no podemos afirmar que cualquier persona que pone su confianza en las obras es salvo. Eso no es bíblico. Y si un pastor no está enseñando la Biblia, una consecuencia terrible es que los creyentes de nuestra iglesia no son salvos. Si no son salvos, no se van a apartar del pecado. Y si no se apartan del pecado, no va a haber tampoco la fe genuina en la obra de Cristo en la cruz, ni mucho menos va a haber transformación de vida. Y si la vida no está siendo transformada, si la vida se transforma cuando está el Evangelio de verdad en los creyentes, el Evangelio realmente existe en los creyentes, entonces ese Evangelio tiene que producir un creyente particular transformado. La Escritura es clara cuando dice que de modo que si alguno está en Cristo, aquí está alguien, un pronombre indefinido, cualquiera que esté en Cristo, presente activo indicativo, está, un estado, una continuidad, una nueva condición, una nueva realidad, está en Cristo, dice, nueva criatura es. Bueno, la iglesia de hoy les dice esa verdad. Hay que borrar ese versículo de la Biblia, porque si usted cree que el cristianismo es para cantar y no le cambia la vida, no está en el cristianismo. Entonces, hay un problema que resolver. Si estamos enseñando la verdad traerá como consecuencia que las personas se van a convertir de verdad. Y si se convierten de verdad, se van a cambiar de verdad. Y si cambian de verdad, vamos a tener una iglesia conformada por verdaderos creyentes que van a afectar el mundo que les rodea con su forma de vivir. Creyentes que aman a Dios, creyentes honestos, creyentes que dicen la verdad, creyentes que no roban, creyentes, Señor, que defienden el matrimonio, que se casan y permanecen para siempre en su matrimonio, que buscan los recursos de Dios para lo que venga, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mis hermanos en Cristo, qué importante que nosotros podamos trabajar con la palabra, con los pastores, con los líderes, y podamos buscar la manera de cambiar las cosas. Cuando una persona estudia la Biblia, oiga bien, debe conocer a Dios. La Biblia no se estudia simplemente para un libro informativo, sino para conocer a Dios, conocer la persona de Dios, la naturaleza de Dios. Debe conocer lo que la Biblia dice acerca del hombre, su creación, su caída, su necesidad de Dios. Debe conocer lo que la Biblia, el plan de Dios que Dios ofrece, la palabra acerca de la salvación, cómo el hombre se puede salvar. Tiene que conocer lo que la Biblia dice acerca de la iglesia, y debe conocer acerca de lo que la Biblia dice acerca del cielo, la vida venidera, el futuro, la esperanza.
Así que lo que sí tenemos hoy es mucha ignorancia, y por eso que estoy animándole en este día que si queremos ser una iglesia, yo creo que la pandemia nos dio un golpe muy profundo que debe hacernos reaccionar y recapacitar y hacer cambios profundos en nuestra propia vida, empezando por los pastores, hacer un diagnóstico personal, buscar la manera de renovarnos, que ocurra una revolución en nuestras vidas, en nuestra vida de oración, en nuestra vida de estudio de la palabra, en nuestra profundidad espiritual, y de esa manera liderizar iglesias diferentes para la gloria del Señor. Iglesias que estudian la palabra, que la obedezcan, que la aprendan y que guarden lealtad a Dios en todo, para la gloria de su nombre. Entonces, hermano, esa es la segunda cosa que quería decirle. El tercer punto que quiero comentarle tiene que ver con que nosotros establezcamos iglesias. Hay que trabajar por el desarrollo, formación, plantación de nuevas iglesias que funcionen bajo los principios del reino de Dios. La iglesia, como dije antes, si se predica la palabra, se predica la verdad, la gente se va a convertir. Bueno, nuestra iglesia debe estar conformada por gente convertida. Muchas veces estamos batallando con gente que no ora, que no estudia la Biblia, que no predica el Evangelio, que no da testimonio de su fe, porque bueno, Cristo no está. Cuando Cristo está, la vida se afecta, la vida cambia. Y es difícil que yo no pueda abrir mi boca para compartir la vívida experiencia de tener a Cristo en mi corazón. Bueno, pero si Cristo está, la iglesia va a cambiar. Entonces, yo quiero animarles, hermanos, a que revisemos el Nuevo Testamento, que en el Nuevo Testamento hay unos principios bíblicos claros, muy claros, que hablan acerca de cómo debe ser la iglesia de Cristo, la iglesia madura, la iglesia estable, la iglesia bien establecida. El Nuevo Testamento tiene unos principios. Claro, una iglesia donde se proclama el Evangelio, una iglesia que tiene pastores bien preparados. El Nuevo Testamento habla, por ejemplo, mira, Primera de Timoteo capítulo 3, Tito capítulo 1, Primera de Pedro, Efesios, habla de hechos, en varias partes de la Biblia, habla de un perfil para el pastor. Tenemos que conformar iglesias donde el perfil bíblico del pastor, irreprensible, marido de una mujer, que no sea codicioso, que no tenga ninguna adicción, que sepa tener su hogar en sujeción. Ahí están en la escritura las características del perfil de un ministro del Señor. Si no conformamos iglesias con esas características, una iglesia que esté en las funciones básicas, la adoración, la proclamación de la palabra, el discipulado, una iglesia, el servicio a los demás, el servicio a los pobres. Una iglesia bíblica está comprometida haciendo lo que Dios le mandó a hacer, siguiendo las instrucciones, que no sea un club inventando programas y actividades que no están en la Biblia. Entonces, hermano, esta es la tercera observación que quiero hacer. Cuando una iglesia refleja a Cristo en todo, ejerce una influencia transformadora y afecta a sus entornos. La iglesia debe ganar el respeto de la gente que le rodea, porque la gente que le rodea nota que la iglesia de Cristo existe y es un beneficio, es una bendición para su vida. Por eso les animo a pensar muy bien en la clase de iglesia que vamos a formar, a establecer y a madurar. Estoy convencido que muchas iglesias, pues hay iglesias de 20 años, de 30 años, y todavía no reúnen las características de lo que es una iglesia madura desde el punto de vista del Nuevo Testamento. Por eso les quiero animar, les quiero estimular a que pensemos muy bien qué clase de iglesia queremos en nuestro nuevo tiempo. Vamos a avanzar para terminar lo más pronto posible. Necesitamos una iglesia santa ahora. Este es un cuarto consejo. Una iglesia que rompa con el pecado. Hay una profunda crisis de pureza en la iglesia. Hay idolatría, hermano, a edificios, a personas. Hay inmoralidad, como ya les mencioné hace rato. Hay avaricia, hay corrupción que están afectando y mucha gente ve a la iglesia como una iglesia hipócrita. El mismo problema que tenía Jesús con los fariseos, que se llamaban los hasidín, los santificados, los apartados, los separados. Eran estrictos, como decía Pablo, irreprensibles en cumplir la ley. Sin embargo, eran unos hipócritas. Entonces, yo quiero recordarles a la iglesia de Cristo de hoy, a mis pastores, a mis consiervos, que cuando Cristo murió en la cruz hizo dos cosas interesantes. Por un lado,
en su sacrificio. Él derramó su sangre para justificación de todos aquellos que creamos en su obra en la cruz. Justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios. La justificación significa que hemos sido declarados inocentes y sin culpa del pecado. Por medio del sacrificio de Cristo en la cruz, Dios nos ve ahora como inocentes de las culpas. Como dice Pablo en Romanos 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Qué bendición saber eso, que por la fe en Cristo somos perdonados. Pero sepa que juntamente con la justificación viene la santificación. Como dice 1 Corintios 1:30, hemos sido no solo justificados, sino también santificados. Juntamente con, eso significa no solamente sacados del mundo, puestos aparte, consagrados por propósito, pero también para vivir en santidad. Y Dios nos apartó y ya nos dio la capacidad, la naturaleza de vivir como santos. Y Pedro no se equivoca cuando él dice, y invita y desafía a la iglesia que le está escribiendo, a la iglesia que está dispersada, y les anima a que sean santos en toda la manera de vivir. Porque eso es lo que Dios quiere. Entonces, mis hermanos, si somos santos, vamos a apuntar a reproducir los mismos valores de Cristo. Y cuando la gente ve que somos diferentes, que somos distintos, que cumplimos la palabra, sin ánimo de buscar ninguna gloria para mí, estaba en un supermercado y una anciana tenía un grave problema porque se le perdieron los reales. Y yo decidí pagar su cuenta. Y la muchacha de la caja me dice, Dios quiera hubiese más gente en el mundo, así como usted, Señor. Y yo le dije, bueno, Dios quiera que pudieses conocer también a Dios para que ya no haya uno, sino dos, y tres, y cuatro, que podamos ser diferentes, porque para eso nos llamó Dios, para marcar la diferencia. Y si marcamos la diferencia, la gente querrá ser como nosotros, querrá ser como los cristianos, querrá amar y vivir como nosotros. Así que nosotros estamos llamados a provocar una revolución, una contracultura cristiana, producir un efecto contrario al entorno enfermo que nos rodea, con una clase de vida distinta para la gloria del Señor. Entonces, vamos a luchar por la santidad, hermanos. Y quiero decir lo quinto, quiero decir, después de esto entramos a la conclusión, es que es muy importante ahora, en un tiempo crítico como el nuestro que vivimos en el país, desarrollar una iglesia solidaria, una comunidad de personas que aman a los demás con el amor de Cristo, así como Jesús, cuando allá en Juan 14, 34 y 35 le habló a sus discípulos, le dio un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, y en esto conocerán que sois mi discípulo, porque se aman los unos a los otros. Y tenemos que aprender a ver la realidad que nos rodea como Dios la ve, así como menciona el Salmo 146, que Dios está viendo a la viuda, al huérfano, al inmigrante, Dios está viendo al extranjero, al desamparado, al que sufre injusticia, que Dios está observando todo. Nosotros tenemos que tener una capacidad de observación, una capacidad de ver hacia los lados para ver qué está pasando en nuestro entorno y con el poder de Cristo, con el amor de Dios, afectar a la gente que nos rodea. No puede haber en nosotros indiferencia, apatía, no puede ser un ministerio para nosotros nada más. Necesitamos afinar nuestra sensibilidad y atender necesidades específicas a los ancianos, a los niños, a las mujeres maltratadas, a la gente que está engañada, la gente que está con desviaciones sexuales, de todo tipo. No estamos llamados a odiar a nadie, a rechazar a nadie, a discriminar a nadie. Estamos llamados a amar a la gente y a rescatarlos. Cuando Jesús estaba en la tierra y llamó a Mateo convocó una fiesta en su casa con sus compinches. Y dice la Escritura que estando allí Jesús con Mateo y los demás publicanos, que acuérdense que el publicano era considerado un delincuente, un ladrón, un hombre malo, rechazado por la sociedad. Y dice la Biblia que los fariseos empezaron a criticar porque el maestro está comiendo con pecadores. Y Jesús le dice en un momento le dice a los discípulos, a esa multitud, a esa gente que los critica, mira, los médicos no vienen a buscar a los enfermos, los médicos vienen a buscar a los sanos, los médicos vienen a buscar a los que están enfermos. Y después le dice, vayan y aprendan lo que significa misericordia.
Vayan y aprendan lo que significa misericordia. Abramos los ojos y tengamos misericordia para la prostituta, para el homosexual, para los que no caen bien, para los que pueden estar apartados del pecado, los que están engañados, los que están hundidos en la desesperación, en el error, en la confusión. Para todos tenemos que tener una misericordia. Para los que están adentro, que son insoportables en nuestra propia comunidad de iglesia, los que están fuera, el vecino insoportable, para todo el mundo tenemos que mostrarle compasión. La Biblia es muy clara cuando nos llama a hacer influencia y cuando dice que seamos luz también, que es la metáfora que sigue después del versículo 13, versículo 14 de Mateo 5:14. En esa metáfora de la luz dice que no nos escondemos como luz, sino para que la gente nos vea, causemos un impacto, una influencia, le demos dirección a las personas, de tal modo que la gente reconozca al Dios verdadero y le dé gloria. Cuando nosotros nos acercamos a la gente, le amamos y le afectamos. Y la Escritura también pasa cosas. Y la Escritura también dice, mis hermanos, que mientras tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Oiga bien, a todos. Aunque dice después, mayormente a los hermanos de la fe, no se olvide la primera parte que dice a todos, al vecino, al panadero, al carnicero, al hombre de la calle, al que está postrado. A todos estamos llamados. Entonces, la iglesia de Cristo de hoy tiene que despertar para ser una iglesia más comprometida con la realidad de marginalidad, de pobreza, de discriminación, de opresión que nos rodea. La iglesia no solamente refleja santidad, también debe reflejar mucha solidaridad y amor con el entorno que nos rodea. Y termino con esto. Y quiero decirles esto. Como comunidad, como pueblo santo, como pueblo que somos diferentes, que somos sal y luz, debemos influir mucho en nuestra sociedad que está en completa decadencia moral y espiritual. Y esto requiere, mis hermanos, que mejoremos la calidad de nuestro discipulado. Nuestro discipulado requiere la atención de los creyentes para formarlos en discípulos fieles. Si no nos preocupamos por tener verdaderos discípulos comprometidos, obedientes, que se sujetan a Cristo, que imitan a Cristo, que proclaman a Cristo, que modelan a Cristo, hermano, no podemos. Mira, el discípulo bien formado no claudica, no tira la toalla ante las dificultades. Si nosotros queremos ocupar posiciones estratégicas en la sociedad, por ejemplo, llevar cristianos a la Asamblea Nacional, llevar cristianos como ministros, como gobernadores, como alcaldes, como educadores, como médicos, para que afecten el entorno, porque nuestra iglesia debe penetrar todas las esferas de la sociedad. Tenemos que formar discípulos. No, el ejemplo que veo en Venezuela, y quiero que hablarles con propiedad, para los que no saben, yo fui diputado principal, y yo sé de eso. Yo sé lo que es el mundo político. Y si no vamos como buenos discípulos de Cristo a la vida política, allá el mundo político nos come, nos corrompe, porque no tenemos las fortalezas, la fuerza suficiente, el poder suficiente para mantenernos firmes en ese entorno. Y en vez de ser nosotros influidos por ellos, nosotros podemos influir a ellos. Más bien los cristianos que yo conozco, en su mayoría, no todos, pero en su mayoría que yo conozco que han ido al campo político, se han corrompido, se han pervertido, se han desviado de la verdad y han dado mal testimonio. Tuve la experiencia de convivir con alguien en el área política que se depravó, que se volvió un adúltero, un inmoral, y cambiaba de pareja cada momento, y la gente veía y preguntaban que por qué él era así, yo era así, y nos comparaban. Pero es terrible cosa cuando vamos al campo político, enviamos al campo político una persona que no es un buen discípulo de Cristo. Vamos a preocuparnos por ser primero cristianos y después políticos, no políticos que intentan ser cristianos. Vamos a cambiar en el nombre del Señor para gloria de su nombre. Entonces, hermano, termino con esto porque es importante no caer en algunas desviaciones peligrosas que pueden impedir que la iglesia cumpla su papel transformador. Mira, cuidado con caer en la ostentación, en el exhibicionismo, en buscar gloria para los hombres y no gloria para Dios. Vamos a ser una iglesia que le da gloria a Dios en todo lo que hace. Me preocupa mucho cómo se promociona cada cosita que hace la iglesia local, cada acto de caridad que hace la iglesia local, hace un bochinche, un ruido por todas las redes, como si eso fuera algo increíble. Hermano, vamos
a dejarnos de tanta tontería, estar publicitando tanto lo que estamos haciendo y vamos a presentar un mensaje con mucha humildad. Yo recuerdo que Jesús muchas veces le dijo a la gente, mira, quédense callados, no digan nada de lo que le acaba de pasar. Porque a Jesús no le gustaba el alarde, no le gustaba la vanagloria, no le gustaba la publicidad, porque no estamos buscando nuestra gloria, sino la gloria de Dios. Y cuidado con contaminarnos con ideologías políticas. La Iglesia de Cristo no necesita, ya tiene una suficiente con el principio, con nuestros principios bíblicos, con nuestra fe, con nuestros valores. No necesitamos contaminarnos con ninguna ideología política. Tengamos cuidado de ignorar los principios de la Biblia en todo nuestro accionar. Todo nuestro accionar tiene que estar basado en los principios de la Biblia. Y por último, hermanos, quisiera recordarles la importancia de que si un creyente, si una iglesia madura, si una iglesia trabaja por ser madura en base a los principios que dice la Biblia, principios bíblicos que indican cuándo somos maduros, esa es la clase de iglesia y de creyente que va a afectar al lector, ¿no? Y nosotros los pastores somos más importantes para que esto cambie. Bueno, siervo, es suficiente, ya el tiempo se me pasó, es suficiente todos estos comentarios, todo lo que les he dicho, y espero que la Iglesia de Cristo hoy no se desanime, no se frustre por lo que está viviendo, ni mucho menos se instale en este mundo, sino más bien que marche segura, porque marche con la seguridad de que Dios cumplirá su palabra, cuidará a su pueblo y usará a su pueblo para su gloria. Deseamos una iglesia que no se conforme con el status quo, sino más bien una iglesia comprometida a promover los cambios radicales que nos preparan para un mundo mejor, lleno de amor, esperanza y paz. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde.